Hola, les queremos saludar. Capítulo número 2 en Camino Podcast. Sean todos muy bienvenidos. Y estamos el día de hoy con un tremendo programa. Queremos dar un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, porque tenemos nuestros primeros invitados y ellos son del Ministerio de Evangelismo Mar Chile. Y estamos con... Yerko. Y... Disculpe que estaba mirando la cámara. Blanca. Yerko y Blanca. Bueno, ellos son nuestros amigos de Mar Chile y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del evangelismo. Así es que, como todo buen invitado, al principio les vamos a preguntar, porque este podcast se llama En Camino y queremos saber cuándo salió a tu camino Jesús. Aleluya. Cuéntanos tu historia. Qué tremendo tema de hablar de evangelismo. Me encanta, me apasiona y bueno, ¿qué les cuento? Jesús me salió al encuentro en camino en la calle, en la comuna de Chihuayante. Iba caminando y yo no creía mucho en Dios. La verdad, para serte sincero. Pero una persona me habló de Jesús. Y tuve un encuentro con esa persona y me dijo, me desafió. Atrévete, me dijo, a creer en Dios. Dale una oportunidad a Dios. ¿Ok? Y pasó el tiempo y ella me invitó a la iglesia. Y mi familia fue invitada un día del amigo en las asambleas de Dios de Chihuayante. Y de ahí... Y recibí a Jesús en mi corazón y con el tiempo fui conociéndole. Fui asistiendo a la iglesia y en un día, yo me acuerdo siempre, en un día del embajador, que es un evento que se hace en la Asamblea de Dios, fui bautizado por el Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces somos cristianos, ¿cierto? Creemos en Jesús, pero desde ese momento, cuando fui bautizado, se me reveló el nombre de Jesús. Y cuando pasa eso, se transforman hartas cosas en tu vida. Entonces, eso es lo que quería contar. O sea, realmente salió al camino porque te interceptaron en el camino, ¿cierto? Sí, te invitaron, o sea, fue en pleno evangelismo. Así es, correcto. Y ahí salió y después ya te invitaron a la congregación. Maravilloso, maravilloso el testimonio. Y Blanca, ¿cómo salió Jesús o cuándo salió Jesús al camino? Jesús salió al camino, yo creo como desde el año 2007 en adelante. Fue un tiempo continuo, fue un periodo que yo escuchaba prédicas en la calle y el corazón se me aguaba así, era como que sentía que me hablaban a mí y como que yo lo racionalizaba y decía, ay, ¿qué me pasa? Y me limpiaba las lágrimas, no sé, estoy muy triste, claro. Racionalizaba. Y ahí empecé un caminar. La persona que me reclutó, el pastor Marcos Contreras, también de Chihuayante, y le doy gracias al Señor por la vida del pastor Marcos, un hombre evangelista, que si él no hubiera hecho esa pega del 1 a 1, la historia sería distinta. Y después de eso, en ese camino, porque fueron años, que me hablaban de Cristo, me invitaban a la iglesia, yo estaba estudiando y yo iba a actividades académicas, no sé, un encuentro de prevención de drogas, y habían puros pastores. Y yo miraba y yo decía, ¿qué es esto? Y los pastores me hablaban de Cristo, me trataban de evangelizar. Y yo, sí, yo creo en Dios, pero ahí nomás. Y después cuando llegué a la universidad, ya el año 2008, llegamos a la universidad, yo tenía una vida muy desordenada, muy bohemia, y con una amiga... Y nos miramos y cuando se presentaron los compañeros de la universidad y uno decía, y yo soy pastor, y nosotros miramos así y dijimos, ¡qué fome! ¿Qué hacemos aquí? ¿Nos van a invitar a la iglesia? No, ¿por qué? Pero ya era el plan que el Señor tenía trazado y el 2009, el 12 de marzo del 2009, me invitaron a un culto que para mí me habían invitado a un compartir, entonces como a mí me encantaba tener relaciones sociales, yo fui con la palabra compartir. Y en ese compartir Jesús me salió una vez más al encuentro y ahí me vi una encrucijada porque yo dije, literal, a lo mejor va a sonar feo la palabra, pero lo digo textual, yo dije, o esta vieja es bruja o de verdad Dios existe. Entonces en ese momento me vino una encrucijada porque tenía
dos opciones, Ujú. porque había sido tanto la palabra de ciencia, de revelación que ese día el Recibiste. Espíritu Santo trajo a mi vida, que me dejó ahí en la encrucijada. Y decidí darle la oportunidad a Jesús. Maravilloso. Tremendos testimonios. Bueno, ellos el día de hoy se dedican 100% al evangelismo, tomaron la decisión porque a veces estamos acostumbrados a hacer evangelismo, pero un poquitito de evangelismo. Voy a salir un domingo, voy a salir un sábado, pero hoy día la vida de ustedes es plena en el evangelismo. Y una de las preguntas que nosotros tenemos para ustedes es cómo fue que Dios los llevó a ustedes a involucrarse en el evangelismo. ¿Cachiripún? ¿Cachibún? Varita mágica. No. No, Ahorita no, edita. Sí. Bueno, de un principio, bueno, como les contaba, fui impactado por el poder del evangelio en la calle. Hubo una persona que portaba una verdad, una buena noticia. Y yo entendí a la medida que me fui adentrando en las cosas de Dios, porque al principio uno no evito, comienza a aprender las cosas, comienza a discipularse, comienza la escuela dominical y todo el tema, pero a medida que tú más te metes con Dios, el Espíritu Santo te va revelando cosas, te va revelando importancias de lo que es el evangelio para nosotros, como más allá de las personas, sino que nos involucramos en los planes de Dios. Entonces, ay, me quedé en blanco. ¿Sí? Perdón. ¿Algo que quieras añadir, Blanquita, a eso? Bueno, ¿cómo nos conocimos o cómo nos involucramos en el evangelismo en realidad? El Yerko participaba en su iglesia en el grupo de evangelismo. Sí. El pastor que me reclutó, ¿cierto? Él era evangelista neto y él hacía evangelismo 1 a 1. Entonces me llevaba a las calles, me llevaba a hablar a personas, a hablarle a la gente. Dios me había preparado ya antes para eso porque en realidad trabajé haciendo volantes, trabajé en hartos temas como de comunicación, entonces no tenía problema en hablarle a la gente, pero ahora el mensaje era otro. Claro. El mensaje era que había una buena noticia, que la buena noticia es, y en ese momento era Jesús. Entonces, ahí nos empezamos a involucrar, yo salía mucho a la calle y curiosamente cuando nos conocimos con Yerko, nos conocimos en la iglesia, él me miró a mí. ¿Se conocieron igual No fue así, en actividades de evangelismo ustedes o no? Sí. Nos conocimos en la iglesia, nos conocimos por un tema de divulgación de evangelismo porque el Yerko hacía radio. Tuvimos un grupo de amigos con los cuales nos juntábamos a orar y salíamos a la calle. Éramos muy jóvenes, o sea, yo tenía como 24 años y el grupo de amigos tenían 18, 16, 20 y así. Y salíamos a la calle, íbamos a las poblaciones a predicar, a evangelizar, a hacer trabajo con los niños y desde ahí en adelante siempre entendimos que el mensaje era ese, salir a la calle a proclamar. ¿Sabes qué, Natalia? O sea, no es que me haya quedado en blanco, lo que pasa es que de alguna forma uno, esas preguntas no se las hace siempre. Exacto. Como que a veces uno se pone a recordar de cuando te hablaron de Jesús. Nosotros empezamos con el Ministerio de Evangelismo fuertemente desde la Asamblea de Dios. Después pudimos vivir muchas experiencias en la calle. Y hoy podemos decir a la gente que está escuchando en sus casas que creemos por experiencia. No tan solo porque no han hablado, sino porque hemos experimentado de alguna forma lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos nosotros a la vida de hoy? No hablando solamente del pasado. Hoy en nuestro trabajo vivimos el evangelismo de alguna forma personal. No solamente en alguna actividad de alguna congregación, sino que de forma en nuestros trabajos, En el día a en nuestra día. familia, porque el evangelismo no es solamente calle, viene desde nuestras rodillas cuando estamos ahí clamando, ¿cierto? Cuando estamos orando y de alguna forma nosotros como que tenemos que tomar eso y que todo tiene que terminar en una acción. En el nombre de Jesús tenemos que soltar una palabra, ¿cierto? Porque portamos nosotros una buena noticia y esa buena noticia transforma las vidas de las personas. Entonces hay una importancia tremenda. Y por ejemplo, te cuento así a modo rápido, viví una experiencia hace poco de varias que hemos vivido y le llegué a contar a mi esposa, trabajando en una casa. A veces como que siento la voz del Espíritu Santo cuando me habla, ¿cierto? Me dice, háblale a esta persona, Claro. háblale. Vi una necesidad neta. O sea, al mirar había una necesidad obvia.
Y me acerqué a hablarle de Jesús y claro, ella tenía una leucemia. Ya la familia contaba estaba la madre, 2 hijos, ¿cierto? Como de adolescentes, y esa familia la estaba pasando muy mal. Antes de irme, le dije, vamos a orar, vamos a orar. Y le empecé, la madre se sorprendió, hizo bajar a su hijo porque estaba en el segundo piso. El tema es que fueron como 5 minutos que estuvimos ahí. Y ¿sabes qué? Estuvimos los tres así y le expliqué qué es lo que vamos a hacer. Le empecé a hablar de Jesús. Le empecé a hablar de que hay una persona que puede cambiar la atmósfera de la casa. Y le empecé a hablar de Cristo, le empecé a hablar de Jesús. Y cuando empezamos a orar, el ambiente de esa casa se transformó. Porque había una desesperanza por la enfermedad que tenía, pero de alguna forma esa familia hoy fueron derivadas a una congregación en Coronel. Y hoy se están congregando. Qué tremendo, porque, Sí. ¿sabes? Cuando te escuchaba hablar, pensaba en esto, que muchos a veces, ¿cuántos años puede ir una persona a una congregación o estar participando de manera activa en una iglesia, pero a veces en la calle quedamos como sin las herramientas? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo que Jesucristo es real, que Él vive? ¿Cómo le hablo a esta persona? Porque podemos en algún momento percibir la necesidad del otro, pero pasar ese límite, el límite de la vergüenza, porque en este caso tú dices, yo estaba trabajando y recibí esto y voy y lo entrego, porque para eso igual hay que tener esa sensibilidad de poder escuchar, ¿cierto? Que Dios le está enviando a hablar y a no callar. Es difícil, sí, es difícil, porque hay que romper con una estructura mental. Exacto. Porque de alguna forma, bueno, la palabra nos dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Una vez que obedecemos esa voz, ¿cierto?, del Espíritu Santo y vemos que algo sucede, entonces ahí viene la motivación a nuestras vidas a volver a hacerlo cuando vuelve a hablarnos esa persona. Entonces, al principio no es fácil, pero una vez que disponemos nuestro corazón y las cosas comienzan somos capaces de soltar esa palabra y vemos que algo sucede, ya tenemos mayor parte del camino ganado. Porque esa experiencia nos hace vivir con más pasión. Esa experiencia nos hace impulsar a volver a vivir otra experiencia como esa. Ustedes conocen en primera persona lo que es que alguien venga y te hable de Jesús. O sea, pueden hablar en primera... Entonces, realmente va con poder esa palabra, ¿cierto? Y llega hasta lo más profundo. Yo quiero saber, ¿ustedes cómo ven? Porque ustedes trabajan en el evangelismo, ustedes viven el evangelismo, ¿ya? No es solamente un trabajo, ustedes viven día a día. Si va al negocio, ¿cierto? Me imagino le hablan a la persona del negocio o donde quiera que estén. Pero ¿cómo ven ustedes el evangelismo hoy día? En nuestro país, en Chile, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está difundiendo la palabra? ¿Y cómo está siendo recibida por las personas? Vemos que hay un hambre de escuchar, ¿cierto?, la buena noticia que es Jesús. Vemos que hay una generación que, como dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Creemos que necesita levantarse hombres y mujeres. Hechos 4, y usted a lo mejor no es cristiano, no ha leído nunca la Biblia, pero busque Hechos 4. Y ahí dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, Pedro, el tipo ardía por dentro con el Espíritu de Dios, se paró y habló frente a una situación difícil. Y la verdad es que creemos que en este contexto y ambiente difícil necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue eso? Me van a preguntar. ¿Cómo lo hago? Leyendo la palabra, rodeándote con amistades con las que puedas como hablar de Cristo, orando, buscando al Señor. Y a la gente a veces dice, oye, no tengo tiempo para orar, pero nosotros caminamos y podemos orar, porque orar es hablar con Dios, hablar con Jesús, no sé, cosas básicas. Vamos al baño y podemos hablar con Dios. A lo mejor la gente dirá que es medio loco, pero es una realidad, porque Él siempre está. Y vemos que hay un despertar. Vemos hoy día que hay muchas actividades de evangelismo que se están suscitando en distintas partes del país y creemos que está llegando un tiempo en donde Dios va a tocar muchos corazones para la Gran Comisión. Y queremos nosotros como Blanca, como Yerko, o como Mar Chile, o como con las unidades de iglesia, ser parte de eso.
Nuestro mayor anhelo es llevar evangelismo donde no hay, es capacitar, entrenar, pero por sobre todo activar. Y cuando activamos es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Así es. ¿Es importante el entrenamiento, Yerko, o no? Demasiado importante. Yo creo que el concepto de entrenamiento, nosotros como que siempre estamos en eso. Ujú. Nunca vamos a llegar a ser completamente entrenados. Siempre conversamos siempre, ¿no?, con la Blanca y decimos, tenemos que tener una actitud como hijo de Dios de estar siempre aprendiendo, de ser capaces de poder aprender a lo mejor del menos pensado, porque Dios puede usar a cualquier persona, Exacto. cualquier medio para poder hablarnos, para capacitarnos, para tantas cosas. Y todo el tiempo estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Y uno de los desafíos importantes que creen ustedes o que les ha tocado vivir, ¿cuáles son los desafíos que vive un evangelista? Ya pueden ser esos desafíos culturales, desafíos personales. ¿Cuál ha sido uno de los desafíos que han tenido que enfrentar ustedes? Yo creo que uno de los desafíos bien grandes se basa en el concepto de que Jesús viene pronto y hay muchas cosas que se interponen en el evangelismo. Desde que Dios nos llamó, desde esa palabra de 2 Corintios 5, en donde habla del ministerio de la reconciliación, ese día que vino esa palabra a nuestras vidas con mi esposa, no rompió la cabeza. Y de alguna forma nos hizo entender la urgencia de anunciar el mensaje de Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy en día hay muchas trabas, hay mucha división. Y eso se interpone en el ministerio del evangelismo, Así de es. entregar esas buenas noticias. Que nada tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Eso, sí, es verdad. Sí, nada tiene que ver con Jesús. Las divisiones dentro del cuerpo. Y yo creo que una traba muy grande es que el evangelismo en sí, como un mover de Dios, como un mover de fuego del Espíritu Santo, provoca cosas en los ambientes, provoca cosas en las personas. Entonces muchas veces hay como un temor a involucrarse en estos mover de evangelismo, muchas veces hay temor de los pastores de la iglesia, las congregaciones, de salir a la calle, muchas veces hay temor de invitar a la iglesia a involucrarse más en esto, porque como el evangelismo va hacia las personas, va hacia los perdidos, va hacia a robar las almas al diablo, o sea, si eso es lo que hacemos. Cambiamos de un estado de muerte a vida cuando alguien recibe una palabra, cuando oramos por ellos, cuando reciben a Jesús. Genera un temor. Genera un temor porque agita las aguas, ¿cierto? Entonces es como la palabra esa es del que estaba esperando, ¿cierto?, que el estanque se moviera para alcanzar algo. El evangelismo muchas veces es eso. Algo o alguien tiene que mover esas aguas para que otros alcancen eso. Y creemos que muchas veces ese temor como al evangelismo o ese temor como al llamado evangelista genera que pongamos como freno y que no podamos entender que el evangelismo y el evangelista son las actividades prescindibles de la iglesia. ¿Y algún referente, Yerko, que usted, referente internacional, que sea reconocido como evangelista? Porque yo imagino que en alguien tienen que haberse Sí, inspirado también, o sea, siempre. de partida sus Sí. propios testimonios, sus vidas personales que fueron impactadas por el evangelismo, pero algún referente Uno siempre internacional. tiene referente, bueno, algunos de ellos, por ejemplo, Reinhard Bonnke. Claro. Él, cierto, alemán, un evangelista que él estudió, cierto, y hizo una carrera de fe. Y Dios le entregó un ministerio y le dio un sueño a él. Vio toda África cubierta por la sangre de Jesús. Nos llama mucho la atención, vemos sus programas. Hoy está su sucesor, Daniel Colenda. Ellos para nosotros han sido mentores, por así decirlo. Hemos leído sus libros, algunos libros que ellos tienen. Lo otro es Carlos Anacondia, desde Argentina. Él ha administrado un montón nuestra vida. Le hemos seguido a lo largo de ¿cuántos años? Más o menos 2009. Hemos estado en campaña evangelística en donde ellos trabajan en conjunto con las congregaciones. Las congregaciones son bendecidas. Hay un Ellos- punto que mencionaste que igual es importante, que tú dices, hemos leído sus libros, los estamos siguiendo, porque yo creo que uno de los desafíos del evangelismo también es la preparación.
¿cierto? No decir, no, yo ya todo lo sé, ¿cierto? O esto se hace, sino que estar siempre alimentándose, viendo cómo trabajan los demás para que pueda hacer un trabajo mucho más amplio, exactamente. Aplicar, ¿cierto? Lo que quizás en otros también da resultado. No encerrarse, que eso yo creo que igual es Eso importante. me gustó, no encerrarse. Me encantó esa frase porque nuestra actitud como Mar Chile, bueno, para aquellos que están viendo en sus casas, no somos una iglesia, Claro. no somos una congregación, somos un mover de evangelismo. Y nuestra tarea es ser un puente para que las personas puedan conocer a Jesús. Pero también hay otra finalidad. Queremos que usted conozca otro cristiano que también conoce a Jesús, pero a lo mejor no conoce y se puedan potenciar juntos. Nuestra tarea también es poder unir a las congregaciones. Que seamos capaces en este tiempo de poder dejar de lado a veces divisiones o cosas, estructuras mentales, humanas, y poder ser capaces de unirnos en pos de un objetivo. Exaltar a Jesús. Anunciar sus buenas nuevas de salvación. ¿Y se logra o no se logra? Sí, pero ¿sabes qué? Quiero contar una anécdota. ¿La A puedo ver. contar? Sí, Yo sí, sé la que a la puede gente contar. le va a encantar. Sí, también somos un poquitito curiosos. Queremos saber. Nuestro primer auto fue un Chevrolet Gemini, ya un Chevrolet Gemini del año 90. Ese auto, el año 2016, que era un auto muy viejito, estaba muy chocado porque yo había aprendido a manejar, estábamos pololeando con Yerko y nos enteramos que Carlos Anacondia venía a Talca. Nunca habíamos ido a Talca, estaba en Curicó él. Nunca habíamos escuchado Curicó, no teníamos idea. Hablamos con el pastor, le dijimos, pastor, no sé qué. El pastor dijo, amén, si quiere ir, vaya. Nosotros éramos novios en ese tiempo. Tenía a nuestro hijo, al Cristóbal. Agarramos al Cristóbal, lo echamos en el auto, armamos la maleta y viajamos. Y llegamos, el evento partía como a las 7:30 de la tarde, llegamos a las 7 de la tarde más o menos a Curicó. No teníamos plata, no teníamos un lugar fijo donde quedarnos, pero lo único que sí sabíamos es que iba a estar Carlos Anacondia. Partimos allá, estuvimos en la campaña, nos fuimos a la carpa de liberación en el primer llamado. Fuimos. Yerko por su lado, yo por el otro. Y lo tremendo de ese momento, varias cosas. La primera es que mi hijo, el Cris, tenía como 10, 8, 9 años más o menos, y él dice, cuando empiezan a pasar los testimonios, él dice, yo quiero testificar. Y yo lo miraba así como, hijo, ¿qué? Sí, yo quiero. Y entonces él me insistía tanto que lo acerqué a la plataforma. En ese momento le tomó el testimonio el hijo de Carlos Anacondia, que andaba con él ahí, y mi hijo testificaba que él sintió algo en sus ojos, que él sintió el poder de Dios, y todo así como, wow, el niño sintió a Dios y todo. Después de eso terminó la campaña, y Carlos Anacondia, como es de costumbre, se baja de la plataforma y ora uno a uno. Y nosotros nos pusimos en la fila una vez, él pasaba, oraba por nosotros, recibíamos, después nos parábamos rapidito y volvíamos a ponerlo en la fila, y así estuvimos como unas 3 veces. A mí me dijo, ya, ¿hasta cuándo? Ah. Entonces nosotros, porque cuando conocimos a Carlos Anacondia, yo en lo personal, yo dije, wow, y yo no entendía lo que pedía, no sabía, porque no sabía nada. Y yo un día dije, Señor, si un día quieres usar a alguien en esto, de verdad, úsame a mí. Y yo miraba las columnas, los equipos que estaban colgados. De hecho, tengo un amigo que es el Nico. Nico, te envío saludos, que el Señor te bendiga. Nos saludamos. El Nico es sonidista, trabaja en una empresa muy reconocida acá en la zona. Y yo siempre le hablaba, wow, Nico, esas columnas para hacer una campaña. Y yo creo que el Nico hasta el día de hoy, dice, la Blanca sigue loca como siempre, porque incluso ahora lo que hemos hecho, yo le pregunto de cosas, pero yo siempre le pedía eso al Señor. Y a veces pedimos cosas que no entendemos. ¿Y se cumplen o no se cumplen? ¿Sí? Sí. De hecho, para los que no conocen muy bien el trabajo que realiza Mar Chile, ellos están promoviendo dentro de la región de acá del Biobío, yo sé que también dentro de Chile, y después en el extranjero, ¿por qué no? Pero dentro de nuestro país, ellos promueven
las campañas de evangelismo. Estas campañas hace muchos años se realizaban en Chile, pero después pasó mucho tiempo en nuestra nación que cada iglesia empezó a hacer sus propias campañas con manteniendo cierto sus formatos, sus doctrinas, pero ya no involucrándose unas con otras. Estas campañas masivas no. Y nosotros este año, en el 2025, vivimos ya una campaña grande que se realizó en la comuna de Coronel, ¿cierto? Acá en la región del Biobío. Y los organizadores eran acá nuestros amigos que ustedes hoy día ya los están viendo acá en el programa. Y eso es un tremendo desafío. Yo creo que, como hablabas tú de la unidad, lograr primero la unidad para ver ese resultado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Almas, unidad, una iglesia bendecida, una iglesia que se activó, porque hubo una motivación, una activación desde la campaña. Recibimos muchos testimonios de gente que ahora está sirviendo, gente que ahora está congregándose. O sea, pudimos hacer un reporte también de 133 personas que recibieron a Jesús, las cuales fueron derivadas a iglesias, ¿cierto? Más cerca las geolocalizamos para que ellos puedan ser discipulados, para que ellas puedan servir después y le puedan seguir hablando de Jesús a otras personas también. Y hay un concepto clave que me gustaría decirle a usted que está en su casa y a ti, Natalia, el concepto de Jesús. Se me fue la idea. El concepto de Jesús es Jesús. Es Jesús. Se trata de Jesús. No, lo que pasa, ahora sí me acordé. No, lo Sí. que pasa es que lo tenía acá. Jesús se trata de Él, ¿me entiendes? Ujú. Siempre hay un lema de nosotros, Mar Chile Evangelismo. Nosotros entendemos que todas las cosas es por Él y para Él. Y hay una cosa, siempre este tema de las campañas que estamos conversando, el tema, por ejemplo, la vigilia que vivimos hace poco, también tuvimos otra cosa. Nosotros queremos generar instancias siempre para poder llamar la atención de Jesús. Ujú. Ese es el concepto que quería decirte, que me está aquí en mi mente y ahora Llamar me la recordé. atención de Jesús. ¿Por qué? Yo quiero decirle, llamemos la atención de Jesús en este tiempo. Llamemos la atención de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? El tema, la importancia del evangelismo. Ujú. Tenemos la herramienta del evangelismo en este tiempo, año 2025. Esa herramienta la tenemos que usar no para nosotros, la tenemos que usar para lo que Dios quiere hacer en Coronel, para lo que Dios quiere hacer en Chile. Ujú. Ese concepto quería destacar. Importante, Blanca, ya para ir finalizando con el tema, la importancia, ¿qué podrías tú agregar sobre la importancia del evangelismo? Para poder motivar a aquellos que sienten eso que está ardiendo dentro de sus corazones y dicen, yo para esto nací, pero les falta dar ese paso. La importancia del evangelismo, yo soy parte del evangelismo. Yo soy parte de un pastor que un día me habló en la calle, que me hizo un seguimiento, que me hizo un acompañamiento y que me motivó a ir por otro. Entonces, yo siempre destaco al pastor Marcos porque yo digo, él me reclutó, porque desde ese momento mi vida nunca más fue igual. Entonces, cuando las personas se atrevan a ir por otros, se atrevan a abrazar al que está sucio, al que está roto, se atrevan a abrazar al perdido, yo sé que el evangelismo, que un abrazo puede cambiar la historia de alguien. Ujú. El abrazo, el que a mí me acogieran en un grupo local cambió mi historia. Y yo quiero que la gente entienda que eso es vital. Una breve historia, yo un día estaba en el hospital, mi hijo estaba súper enfermo, tenía un diagnóstico muy, muy feo en ese momento, y veo a una madre y el Espíritu Santo me dice, háblale, y yo veía que cómo le iba a hablar, porque en el hospital tú no puedes orar ya por la gente abiertamente, pero como que Dios me impulsó a hablarle, y yo le hablé, y yo le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y la mamá, cuando le hago esa pregunta a la hija, la mamá rompe en llanto en el hospital y dice, gracias Espíritu Santo. Y en ese momento me paré, la hice renunciar al espíritu de muerte, oré por ella, le entregué una palabra de fe. Y ese es el evangelio que queremos que la gente entienda y que predique como una urgencia. Hay una vida, hay una historia detrás de cada persona, pero nosotros podemos ser partícipes de esa historia. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Así es. Y una de las cosas que me quedo de esta conversación,
por lo que escucho en testimonio, en lo que ustedes están haciendo y lo que se está haciendo también en nuestro país, porque igual he visto muchas agrupaciones que se han estado levantando y uniendo el evangelismo también con el fuego y del Espíritu Santo. Y la importancia del evangelismo, que el evangelismo es hoy. Queridos amigos, hoy es el evangelismo. Hoy tú puedes salir, hoy tú puedes vencer esos pensamientos que te tienen retenido, que te tienen guardado. Yo creo que eso es uno de los factores importantes que no se nos puede olvidar, que el evangelismo es hoy. Atreverse a seguir adelante hasta que Jesús venga por nosotros, ¿cierto? Así es que yo dejo hasta acá el programa de hoy. Le voy a dar la oportunidad para que se despidan, ¿cierto? Se despiden de todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dale like, ¿cierto? También. Y la campanita, por ahí la campanita para que se suscriban y nos sigan. Un fuerte abrazo a la distancia. Y los comentarios, no se olviden. Chao, chao.